Buenas tardes, bienvenidos aquí a mi canal, aquí Andrea Curto. Hoy tengo un invitado pero muy especial, que es un privilegio para mí poder hablar sobre marca personal con el invitado que voy a dar paso a continuación. Para mí el tema de marca personal es un tema fundamental, es un tema pero muy importante para aquellas emprendedoras y aquellos emprendedores, así que hoy vamos a estar hablando con este invitado especial que les digo que le voy a dar paso ahora mismo. Bueno, ahí se está conectando. Para mí, como dije recién, es un privilegio poder estar hablando con el invitado que tengo hoy. Hola Raymond, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Muchísimas tal? gracias. Bueno, gracias a ti, bienvenida y gracias a ti por estar aquí en tu espacio. No, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Recién que hoy vamos a hablar de un tema muy especial para los emprendedores y las emprendedoras, que es marca personal. Pero antes quiero contarle un poquito a la gente quién es Raymond Samson. Eres autor de 33 libros, eres infoproductor, eres coach, eres además el creador del Instituto de Expertos, bueno, y una lista interminable. Y yo lo estoy contando muy resumido, pero a mí me gustaría, Raymond, que le cuentes a esas poquitas personas que aún no te conocen quién es y qué hace Raymond Samson. Bueno, hoy estoy resfriado, pero soy un poco sin voz, con mucha tos, pero tenía que estar aquí. Así que no quise cancelar y aquí estoy porque sé que este es un tema importante. Bueno, yo soy un autor nada más. Soy un autor de libros. Me he movido siempre en el ámbito financiero y en algún momento pues dejé de ser empleado para crear mi propia marca y mi propio infonegocio. Un infonegocio es un negocio basado en la información, en el conocimiento y bueno, tengo muchos productos, un centenar de productos entre libros, audiolibros, videoformaciones, ebooks, bueno, un poco de todo, ¿no? Y ese es mi trabajo, básicamente, vender conocimiento. Vender conocimiento, qué importante. Sí, Hoy vamos a hablar de marca personal y para empezar por el principio, como corresponde, a mí me sí. gustaría, aunque parezca una pregunta obvia, que nos cuentes de qué estamos hablando hoy cuando hablamos de marca personal, porque se habla mucho de Mm. marca personal, pero ¿qué es en realidad la marca personal? Bueno, la marca es la reputación, lo que antes se decía reputación. Es el concepto que tiene de ti el mercado, pero no es el logo, no es el nombre, que no nos confundamos con eso, porque alguien puede pensar que es la imagen del logo con unos colores corporativos, con un lema, etcétera, ¿no? No es eso, eso es una herramienta que utiliza la marca, pero la marca de hecho, es propiedad del cliente. La marca está en la mente del cliente. La marca es lo que piensa de ti el mercado. La marca está en su cabeza, no está en tu empresa. Es la impresión que tú le causas al mercado, lo que ellos piensan de ti, cómo te valoran. Eso es la marca. Con lo cual, habla de ti, la marca, pero no te corresponde a ti, porque es su opinión de ti. Y tú puedes influir en mejorar tu marca, en perfilarla, pero no la puedes manipular, porque la reputación, la idea que tienen de ti, es suya. Raymond, qué interesante esto que decís, ¿no? Está en la cabeza del otro, no está en Mm, nuestra cabeza. Entonces, cuando hablamos de marca personal, es habitual que la gente confunda esto de la marca, el logo, el color, lo que te identifican, con esto que decís que es estar en la cabeza del otro. sí. Entonces, entiendo, me corregirás, que para crear una marca personal uno debe entonces posicionarse como un experto. Sí, sí, tiene que posicionarse como experto, como una referencia, como, como una opción, no sé si la primera, pero como una opción, como una persona o empresa en la cual cuando te necesitan enseguida piensen en ti seguramente en dos o tres más. Pero tú tienes que ser una de las primeras opciones en las que va a pensar el potencial cliente cuando necesita lo que tú les vendes, lo que tú les ofreces, ¿no? Entonces, tienes que estar allí en su mente, porque si tú no estás en su mente cuando él va a tomar la decisión, va a elegir a otro.
Con lo cual, volvemos a lo de antes. Tú estás en la mente como una posibilidad de servir o atender a ese cliente. Y él lo sabe, o sea, él sabe que tú estás ahí. Él sabe qué haces, sabe que lo haces bien y sabe que estás ahí. Entonces, cuando él necesita lo que tú ofreces, tú eres una opción en la mesa. Quizá hay dos, quizá hay tres, quizá hay cinco. Pero tienes que estar ahí, porque si no estás ahí, cuando tome la decisión, elegirá a otro. Así que la marca es un trabajo continuo que tienes que estar haciendo para estar siempre presente en la vida de tu potencial cliente para cuando él decida que necesita tus servicios o tus productos. Raymond, y en un mundo como el de hoy, con tanto ruido, con tanta gente en Mm, los medios, ofreciendo su expertise, ¿no? Hablando de lo sí, que sabe, ¿cómo hacemos para diferenciarnos, para no caer en ser uno más del montón? sí. Sí, este es uno de los problemas que tienen muchas personas profesionales que pueden ser buenos, yo no digo que no lo sean, pero no se han diferenciado. Entonces parecen clones, parecen igual a otro. Entonces cuando tú quieres pasar tu factura, la pregunta es, ¿por qué tú? ¿Por qué tengo que comprarte a ti? ¿O por qué tengo que pagarte esta cifra si hay 20 como tú iguales y quizá más baratos, ¿no? Entonces al final tienes que diferenciarte. Yo creo que lo mejor para diferenciarte es ser tú mismo. Ser tú mismo, es hablar con tus palabras, expresarte con tu forma de ser, elegir un mensaje, una imagen, un mensaje. Entonces, ser tú y no tratar de copiar a otros, no tratar de copiar al que va primero en la lista, porque entonces ya eres un me too, un yo también. Y un yo Claro. también pierde, porque claro, es el que, no sé, ¿a quién prefieres oír cantar? ¿A Julio Iglesias o al que imita a Julio Iglesias? Hombre, yo prefiero a Julio Iglesias, ¿no? Entonces, Claro. no seas un me too, canta a tu manera, que ya sé que no es la de Julio Iglesias, pero todo el mundo tiene un espacio, ¿no? Entonces, si tú eres tú y tienes tu voz, tienes tu mensaje, tienes tu imagen, a alguien le va a gustar. No a todos, pero a alguien le va a gustar. Y otra cosa que va a ocurrir es que la gente verá que eres real y que eres coherente, con lo cual eso le dará mucha seguridad. Pero si tú tratas de ser otro, el cliente percibe la mentira y ya no confiará en ti. Ya no confiará en ti porque dice, no es así, está fingiendo, quiere ser otro, quiere ser más, o quiere ser otra cosa. No, tienes que ser tú con tu forma de ser, con tu visión, con tu personalidad, etc. Y si tú transmites eso a tu negocio, el negocio irá bien, ¿no? No sé, pongamos el ejemplo de siempre, ¿no? El de Steve Jobs y Apple. Bueno, la empresa un reflejo de lo que ese hombre era, de su forma de pensar, de trabajar, etcétera. Le veías a él y entendías a la empresa, porque eran lo mismo, ese estilo tan, tan innovador, con tanto diseño, tan rompedor, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de que tú, como empresaria, transmitas a tu negocio esa personalidad tuya. Entonces, se ve como una coherencia y se ve una diferencia. A partir de que la gente ve una diferencia, si te eligen, pueden ser fans, que es lo que tienes que buscar. O sea, tú no tienes que Claro. buscar clientes. Olvidémonos de la palabra cliente. La palabra cliente es perdedora, muy perdedora. Porque un cliente es alguien que compra y luego igual pues no compra. Hoy compro y mañana ya veremos. Si lo encuentro más barato, pues igual no compro. ¿eh? Pero un fan va contigo al fin del mundo. ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Y es muy interesante lo que estás diciendo, lo de ser auténticos, pero en ese ser auténticos también, en poder transmitir el conocimiento que uno tiene del tema que sea, hay muchas personas que son auténticas, que vemos, vuelvo a las redes, ¿no? Hay tanta gente hoy haciendo cosas, pero hay gente que tiene éxito y que es auténtica, y hay gente que siendo aún auténtica no tiene éxito. ¿Qué otro Sí, factor puede influir para que un bueno, emprendedor o una emprendedora no tenga éxito? bueno, son muchos, Son muchos, Andrea. sí. Sí, son muchos. No podemos verlo o explicarlo, profundizar todo ahora, hoy, aquí. Son muchas cosas.
Es verdad que siendo bueno en lo tuyo no es suficiente. Y la gente ya sé que alguien se va a frustrar. Pero, hombre, me he estado preparando, por ejemplo, contigo, con Andrea, soy una gran maquilladora y ahora me dices que con eso no me basta. No, no te basta, pero nadie te dijo que bastara. O sea, nadie te prometió que bastara, porque hay gente muy buena en el mercado, y además hay otros alumnos de Andrea. Andrea prepara mucha gente, entonces, ¿por qué tú y no otro? ¿Por qué no tú? ¿Por qué tú y no alguien del año pasado o de hace un mes o alguien que estuvo aprendiendo también de Andrea? ¿No? Con lo cual, ser bueno o hacer bien tu trabajo no es suficiente, para nada. ¿eh? Esto es lo primero que quiero que la gente entienda. ¿Es necesario? Sí. ¿Es necesario ser muy bueno? ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay otros que también lo hacen igual de bien, incluso algunos mejor, incluso algunos bastante mejor. Con lo cual, necesitarás más. Entonces hemos dicho, bueno, pues hay que diferenciarse. Pues tener tu tono, tu voz, tu mensaje, tu imagen. ¿Es necesario? Sí. ¿Es suficiente? No. Aunque tengas tu voz, tú puedes caerle muy simpático a la gente, pero no te eligen a ti. Entonces, Ok. obviamente, es necesario hacer más cosas, ¿no? O sea, yo me quedaría contento si la gente que nos ve, que seguramente pues son personas que estudian contigo y que quieren sobresalir en su profesión cuando terminan, y es lógico, para eso lo hacen, pues quieren ser, pues me imagino que maquilladoras, etcétera. Lo que les quiero decir es que es verdad que tendrán que aprender siempre su profesión, reciclarse, renovarse, aprender, eso siempre, pero con eso no les va a bastar. Si no desarrollan a esa mujer empresaria que hay en ellas, su negocio no avanzará. Por tanto, tenemos aquí dos factores. Uno, tienes que saber muy bien lo que haces y hacerlo bien. Y dos, tienes que tener una mente de empresaria. Si no la tienes, no te irá bien. No te irá bien, te lo digo ahora. O sea, tienes que pensar como una mujer de negocios. Es así. Y convertir tu know-how, tu conocimiento, tu habilidad, en un negocio. Si no sabes convertir ese conocimiento en negocio, no te va a ir bien. Y acabarás trabajando para otros como uno más, vendiendo horas. Porque no has Esto sido es capaz. impresionante, Raymond, porque nadie lo dice esto. Ya, Nadie da estas como estas cachetadas de realidad, sí, ¿no? De despertarnos, de abrirnos los ojos. Hablas mucho de sí. despertarnos, tenemos que despertar. Y muchas veces me encuentro con gente que cree que la palabra vender es mala. Y hace un rato hablabas de vender conocimiento. ¿Qué significa vender conocimiento? ¿Y por qué la palabra vender no es enemiga? Dijiste, si no tenemos una mente de empresaria o de empresario, claro, se va a hacer muy difícil con lo poco que yo aprenda o con lo mucho que yo aprenda de técnicas, de maquillaje, en el caso nuestro que tenemos escuela, no alcanza. Pero muchas veces hay gente que se enoja cuando les decimos, no alcanza. No es solo la técnica. Ya sabés mover el pincel. Hay Sí. más allá. Pero hay gente que, bueno, que esto de vender conocimiento por algún lado no le cierra. Pero ¿qué es vender conocimiento? Bueno, vender conocimiento básicamente es ayudar a otros con una sabiduría, con un conocimiento, una habilidad que mejora sus vidas en algo. Mejora tanto sus vidas que están dispuestos a pagar mucho por lo que tú ofreces, porque su vida puede mejorar mucho. Cuanto más mejores la vida de otro ser humano, más te va a pagar y más imprescindible serás para ese ser humano. Entonces, no se trata de vender solamente conocimiento básico, sino de vender conocimiento de alto perfil, un conocimiento que tienen pocos, un conocimiento que te cambia la vida, incluso en el maquillaje, un conocimiento que te hace sentir de cierta forma, que consigue unos resultados espectaculares en tu look, eso es. Entonces, si tú tienes ese conocimiento, te conviertes en alguien muy valioso porque das valor a su vida. O sea, tú eres valioso porque tú les aportas mucho valor, ¿no? Y lo que estábamos diciendo antes es importante porque tú decías, esto no lo dice nadie. Es verdad, cuando la gente va a la facultad, va a la universidad, estudia, pues no sé, derecho, por ejemplo, alguien que es abogado,
Bueno, muy bien, es muy bueno, sacó matrícula cum laude, sacó muy buenas notas, es un gran abogado, pero es un fatal, es pésimo como hombre de negocios, como mujer, es pésimo. ¿Eh? No le irá bien. ¿Eh? O como mucho será un buen empleado en una firma de abogados, pero él no tiene esa mentalidad de empresario. Entonces, yo creo que en las universidades, en todas, incluso veterinario, da igual, psicólogos, todos, tendrían que, el último año, me tendrían que llamar a mí para enseñarles cómo ganarse bien la vida con lo que les han enseñado en la universidad. Es decirles, bueno, muy bien, tú estuviste aquí 5 años, aprendiste, pues no sé, a ser abogado, por ejemplo, pero con esto no te vas a ganar la vida, porque sabes mucho, pero si no sabes cómo aplicar esto al mercado, al cliente, a crear marca, a crear un bufete, en este caso, crear un despacho, o lo que sea, eh, bueno, serás un empleado más entre muchos, ¿no? A todo lo que podrás aspirar será que te suban el sueldo cada año y poco más. Entonces, tendrían que, en todas las carreras, en todas, el último año, poner una asignatura que se llamara así, cómo forrarte con lo que te hemos enseñado. Sí, es así. ¿Por qué no nos enseñan? Bueno, a mi generación ya Porque no lo está, ya no saben, nos Andrea. enseñaron. Ya sé lo que me preguntas, ¿por qué Lo no te lo tuvimos que enseñan? aprender solos. ¿Por qué no No, me porque no lo enseñan? saben. No, porque no lo saben. O sea, esto Es increíble. en la facultad no te lo van a enseñar porque no lo saben, son teóricos. Ellos viven en la burbuja del mundo académico, que es un mundo donde hay mucho conocimiento, pero en realidad, bueno, como son funcionarios, pues tampoco tienen que esforzarse mucho, ¿no? Entonces, ellos no lo saben, por eso no te lo enseñan. Entonces tendría que ir yo al último año de todas las carreras de todo el mundo y decirles, bueno, yo estoy aquí no para enseñarte nada de tu carrera, que yo no sé nada ni de abogado, ni de ser arquitecto, ni de ser médico, no, no, pero yo te enseñaré a forrarte con lo tuyo, porque aquí no te lo van a enseñar. ¿Eh? Y esto es lo que hago yo con el programa Experto, que es una formación a la que invito a todas las personas que te siguen, ¿no? Que se vengan al programa Experto, porque yo les enseño a crear marca y a ganar dinero con aquello que saben, que supongo que es mucho, se supone ya que es mucho, pero que no es suficiente. Esto es lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que está pasando en el mundo, sí. Sí. Raymond, entonces, con esto entiendo que cualquiera que prepare su mentalidad, que tenga la mentalidad adecuada, puede tener, voy a decir una palabra que sé que no te gusta, pero vamos a dejarla, éxito. Cualquiera puede tener éxito teniendo la mentalidad adecuada, siendo un emprendedor o una emprendedora, porque todavía escucho mucha gente diciendo, gente que es empleada, ¿no? Como, es que yo no nací para emprendedora. Gente que se viene quejando hace 20 años de su trabajo. Yo podría estar hoy en un trabajo que no me gusta, pero decidí dejarlo. Yo no estaba hecha para estar en una empresa, un trabajo administrativo, o sea, no estaba hecha para eso. Pero hay mucha gente que todavía sigue ahí quejándose después de 20 años de estar en ese lugar en el que está, pero dicen que es por la mentalidad que, no, es que no tengo mentalidad de emprendedora. ¿Qué podría hacer si salgo de acá? Entonces, sí que cualquiera podría alcanzar ese éxito o ser emprendedor o enfrentarse a la vida dejando ese trabajo que piensa hoy que es seguro y que lo hace completamente infeliz. Bueno, sí y no. En teoría sí podría, cualquiera, y en la práctica no. Vale. Yo sí, cuando empecé a escribir libros, pensé, bueno, muy fácil, escribo libros, les enseño a la gente lo que yo sé y cualquiera que se lee el libro le irá bien. Error, gran decepción, inmensa decepción. ¿Por qué? Porque solamente un porcentaje muy pequeño de los que se leían el libro lo aplicaban. Muy pequeño, pero muy pequeño, ¿eh? Un 5%. Los demás simplemente pasaban de largo. Y eso es lo que pasa en la vida. Entonces, ¿cualquiera puede tener éxito en la vida? No. No. ¿Eh? En teoría sí. Sobre el papel sí. Cualquier ser que nace en el planeta Tierra puede ser exitoso porque está o está diseñado para eso o tiene las posibilidades. Ahora bien, ¿va a elegir, va a asumir esas posibilidades, va a comprometerse con ese éxito? No, ya te lo digo yo ahora que no. La mayoría te va a decir que no, porque es un esfuerzo, tienes que cambiar, tienes que aprender, tienes que mejorar, tienes que, ¿sabes? Caerte, levantarte, ¿no? Entonces, en teoría sí podría cualquiera, pero luego vamos a la práctica y vemos que no, que solamente lo hace una minoría porque son los que se comprometen de verdad con el éxito. Pero te diré una cosa, el éxito
es la ciencia que más estudiada está. O sea, si algo ha estudiado el ser humano, más incluso que la medicina, es el éxito. O sea, el éxito está estudiadísimo. Hay libros, cursos, de todo, lo que tú quieras. Hay protocolos, sistemas. Si haces lo debido, tienes éxito. Tendrás más, tendrás menos, tardarás más, tardarás menos, pero el éxito es una ciencia exacta, como las matemáticas, es exacta. ¿Eh? Ahora bien, ¿todo el mundo tiene éxito sabiendo cómo sabemos todo del éxito? No, no lo harán porque les supone cambiar, les supone pues incomodidad, etcétera, ¿no? Pero los métodos del éxito están escritos desde hace cientos de años y valen para todo el mundo. Entonces, bueno, si te atiendes a ellos, pues nada, tú tendrás éxito. Pues, alguno tiene un poco más, otros menos, ¿no? Pero éxito seguro. Me encanta que digas esto porque es otro sacudón, ¿no? Porque también escuchamos cuando alguien está como decepcionado con que esto, pero no puede. Bueno, o sea, es como que la gente consuela y dice, bueno, pero todos podemos tener éxito, también puedes salir adelante, pero es lo que decís, no todo el mundo está dispuesto. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio, no todo el mundo está dispuesto a leer tus libros y aplicar. Porque leer, podemos leer mucho, pero si no aplicamos, yo sé que eres un gran lector y lo decís en todas tus entrevistas, y hay algo que decís que me gusta mucho, y es que con que saques una idea de un libro que la puedas aplicar y te sirva en tu vida, ya es suficiente. Y otra cosa que dijiste en una entrevista que a mí me pareció como, wow, qué palazo tan impresionante. Dijiste algo así, no sé si fue exacto, pero fue como, una persona que no lee es un peligro para la sociedad. Y fue como, wow, o sea, qué brutal que lo digas, Sí. porque, o sea, está bien decirlo, ¿no? Emprender no es para cualquiera, tener éxito todo el mundo, o sea, todo el mundo lo podría tener como dijiste, pero estamos todos dispuestos. Hay una cosa, yo tus libros los tengo todos rayados y todos marcados, y para la entrevista yo tenía una frase marcada que me gustó mucho, y es que el compromiso es con empezar y con acabar. Sí. Que de eso se trata, ¿no? La vida un poco del emprendedor. Empezamos y terminamos cosas porque los emprendedores empezamos y terminamos muchas cosas, no nos quedamos con una sola cosa. Por lo general siempre vamos escalando y tenemos esa motivación, y cuando llegamos a algo queremos otra cosa. También te escuché decir en una entrevista que me pareció muy interesante, que tú todos los años transformabas tu negocio, que todos los años te reinventabas en tu negocio. Y ahora llevándolo a la marca personal, esto, ¿cómo influye directamente en la marca personal si todos los años estás reinventándote? Sí, a ver, la marca, como es la percepción que tienen ellos de ti, no puedes cambiarla tocando un botón, ¿no? Pero sí que puedes añadir elementos a tu marca que, que la mejoren de alguna manera, ¿no? Con lo cual, siempre cada año deberíamos preguntarnos qué puedo mejorar, qué puedo refinar. Eso es un concepto Kaizen, muy japonés, el Kaizen, que son pequeñas mejoras continuas. Son pequeñas, pero al ser continuas son grandes, ¿no? Entonces tú no puedes cambiar cada año de logo, de colores, porque eso desconcertaría a tu público, ¿no? No puedes hacer grandes cambios. Decir, bueno, pues ahora me cambio de domicilio, ahora cambio, no sé, el idioma, ahora los colores, el logo, ahora cambio toda mi cartera de productos. Bueno, no tiene sentido. Porque te estaría rompiendo, de hecho, esa percepción que tienen ellos de ti. Pero sí puedes dirigirla hacia un lado o hacia otro. Sí puedes añadir un valor o una consigna. Sí puedes, obviamente, añadir productos nuevos, servicios nuevos, etcétera. Entonces, se trata de pensar qué puedo mejorar. Siempre puedes mejorar algo. Yo cuando me levanto, yo hago muy poco. No sé, igual hago una cosa al día o dos, tres, no mucho más. Porque mi sistema ya funciona, yo ya he creado un sistema. Esto lo hablaremos porque es muy importante el concepto de sistema, ¿no? Entonces, cuando tu sistema ya funciona, lo que tienes que hacer es mejorarlo y echarle aceite cada día para que funcione mejor. Entonces, yo me levanto y me pregunto, ¿qué puedo mejorar hoy? Y a veces es una cosa que no es ni casi visible, pero que tiene un efecto en la máquina. La máquina funciona mejor porque he modificado, mejorado algo que no es visible, ¿no? Entonces, si tú cada día vas mejorando un aspecto de tu máquina funciona mejor.
Y vayamos al tema de la máquina. Eh, Antes decíamos, no busques clientes, que es un concepto perdedor, busca al fan. O sea, el fan es el que está esperando que saques tu nuevo servicio o producto o lo que sea, ¿no? Eh, el tema de la profesión, yo te diría que no busques trabajo, que no busques, o sea, que no busques tener trabajo, que eso está bien de entrada, pero que no es el tema. Tampoco busques tener una empresa, que está bien que tengas una empresa o un equipo en el cual delegues una serie de cosas, ¿no? Con lo cual está bien que tengas trabajo y tengas cosas que hacer, está bien que tengas un equipo, una empresa, pero lo que tienes que buscar en el fondo no es eso. Lo que tienes que buscar es un sistema. Yo muchas veces cuando voy, por ejemplo, a un restaurante, a veces también a tiendas, observo todo, observo los tiempos, observo qué hacen, veo cuánta gente hay, qué hace cada uno, y te das cuenta que en los sitios donde hay un sistema hay una coreografía y se la saben todos. Sí. Todos están bailando la misma coreografía y es perfecta. Es incluso predecible, porque si tú repites en esa tienda o en ese, por ejemplo, la tienda de Apple, iros a la tienda de Apple y veréis cuál es la coreografía, ¿no? O en restaurantes, ¿no? Ahí se ve también muy bien. Entonces, como tú repites, ya vas viendo cada vez cuál es el baile que baila cada uno. Entonces, cuando ves todo el baile, ves que estás en una representación y ves que aquello es un sistema. Y dices, este negocio durará, este negocio ganará dinero. ¿Por qué? Porque tiene un sistema. Y cuando tiene un sistema, todos los esfuerzos y todos los problemas quedan como delegados al sistema. El sistema es capaz de llevarlo todo, de solucionarlo todo, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre cuando entro en un sitio miro si tiene sistema. Si tiene sistema, pienso, estos son buenos, aquí hay que aprender. Si no tiene un sistema, pienso, estos cerrarán. Y efectivamente, luego vas al cabo de medio año y cerró la tienda, cerró el restaurante, porque no tiene sistema. No lo tiene. Entonces, a las personas que nos ven ahora, que son más de 400, pregúntate a ti mismo, ¿tienes un sistema? Si no sabes ni siquiera lo que es un sistema, es que no lo tienes, porque si lo tuvieras, lo sabrías, ¿no? O sea, la gente sabe lo que tiene, ¿no? Si tienes 1.000 euros, tú sabes que tienes 1.000 euros, ¿no? No puedes no saberlo. Entonces dices, yo no sé si tengo un sistema. No lo tienes. No lo tienes, porque si no lo sabrías, ¿eh? Eres el primero interesado. Entonces, tienes que tener un sistema que funcione casi solo, un sistema que funcione casi sin ti, un sistema que haga que el negocio funcione mejor sin ti que contigo. Esto es muy bueno. Dices, y tú, Raymond, por qué trabajas tan poco? Porque no quiero molestar al sistema. El sistema ya está trabajando por mí, ¿sabes? Entonces tienes que tener un sistema. Y esto es lo que le enseño a la gente, a sistematizar procesos, a sistematizar la venta, a sistematizar todo, la comunicación, a sistematizar la creación de productos. La gente me dice, ¿cómo puedes sacar 6 libros en 7 meses? Porque tengo un sistema. Si no tuviera un sistema, yo no podría hacer eso. Yo no soy Superman. Pero tengo un sistema que lo he ido refinando y funciona. Entonces, tienes que tener un sistema que funcione. Y en ese momento, tu negocio durará. Qué increíble. El mundo sistema es, Raymond, Sí, sí. es increíble, apasionante y para los que estamos trabajando todavía en conseguir ese sistema perfecto, a veces es un poco complicado, pero bueno, ahí vamos dando pasos. Y enlazo lo de tener sistemas, lo llevo a lo personal, porque hay algo que tú hablas mucho también y es el tema de tener hábitos. Porque cuando una persona quiere conseguir algo, imagino yo que los hábitos juegan un papel importante. Y con Sí. esto ya, Raymond, te dejo porque hoy estás malito, pero es que hay tanto No, conocimiento en ti que es como, por no, yo favor, quiero estoy saberlo todo. encantado. Yo estoy encantado de estar aquí, así que no pasa nada. Si esto son cosas que pasan, ¿no? Ayer me dormí con la ventana abierta y luego te amaneces casi sin voz, pero no pasa nada. Estoy aquí feliz de estar aquí contigo, Andrea. Qué oportunidad tan buena, ¿eh? Porque tú eres una magnífica profesional y además creas gente exitosa, ¿no? Solo hay que verte, bueno, a la gente que no sé si todos la conocen, pero si hay alguien de aquí que no la conozca, que vea su perfil de Instagram y verán lo súper profesional que es Andrea. O sea, Pues, eso es marca, Andrea. ¿Eh? qué emoción, Raymond, qué emoción. Para mí es un privilegio estar hablando contigo. Yo te digo, bueno, tengo varios libros tuyos y cuando leí el libro de manifestación,
yo imaginé esta entrevista y parece muy loco, la gente va a decir, esta hora se volvió loca, ahora de qué está hablando, está hablando de manifestación, estaban hablando de marca personal, pero tengo que decirlo, a mí ese libro me marcó realmente, estaba buscando algo de manifestación y yo creo que los libros llegan a uno por algo y un libro te lleva a otro libro, como Mm. dices muchas veces, y cuando leí ese libro, yo imaginé esta entrevista. Entonces, para mí esto es, wow, o sea, es un privilegio poder estar hablando contigo, te admiro, me pareces una persona increíble. El señor Raymond Sansó, eso es marca personal. Así que yo soy la que está encantada y agradecida. Y ahora me fui de lo que estábamos hablando, que era de los hábitos, ¿no? Sí, los Una, hábitos, sí. una persona como debe incorporar hábitos si realmente quiere conseguir en la vida. Esto es... Sí. Bueno, los hábitos, ya hemos hablado de uno, ¿no? El hábito número uno es sistematizar, ¿no? El hábito número dos es la mejora continua, mejorar cosas continuamente. Otro hábito es la creatividad. Para diferenciarte tienes que ser creativo, estar creando cosas nuevas, cosas que interesen, cosas que ayuden, sobre todo, a tu gente, ¿no? Y luego muchos hábitos a nivel personal pues de transformación personal. Yo creo que para ser un buen empresario o empresaria tienes que trabajar en tu desarrollo personal. Si no, algo falla porque te conviertes simplemente en un ser sin alma o con el alma fragmentada que solo quiere vender más, ¿no? Y eso se nota, eso se percibe y además tú no te lo pasas bien, porque llega un momento en que cuando ya, pues no sé, facturas muchísimo dinero, pues entonces ¿cuál es la motivación, no? Necesitas Totalmente. pasártelo bien. Si te lo pasas bien, da igual, o sea, ya no es un tema, ya no sigues por dinero. Muchísima gente que es rica sigue trabajando en su negocio y dicen, bueno, ¿por qué lo hace? Bueno, lo hace porque le gusta, porque se lo pasa bien. No se retirará nunca, ¿no? Un actor de cine o un escritor, pues porque no puede hacer otra cosa, ¿eh? No necesita el dinero, ya lo ganó, pero se lo pasa bien. O sea que hay que pasar, divertirse es un hábito, es un hábito importante, ¿no? Y sobre los hábitos, decir que son un sistema, de hecho, es un sistema porque tú diseñas el hábito, o sea, tú fabricas el hábito pues con la repetición, etcétera, y luego el hábito es el que te lleva a ti. Es como si construyeras un vehículo que está hecho de hábitos, cada rueda es un hábito, entonces, bueno, tú te montas encima del auto, ¿no? Y ese auto luego te conduce a ti, no tienes que hacer nada. O sea, ¿tú qué haces? Nada, cero. ¿Por qué? Porque son los hábitos los que hacen todo, ¿no? Entonces, cuando tú te levantas a una hora, cuando tú haces ejercicio, haces desarrollo personal, cuando tú estás ilusionado, cuando tú te diviertes, cuando tú aprendes, que es otro hábito, constantemente sobre tu tema, esos hábitos te llevan. Es como si estuvieras en una cinta transportadora y tú avanzas solo. Entonces dices, tú andas, no, yo no ando. Yo tuve que esforzarme para crear el hábito y una vez creé el hábito, ahora es al revés. Ahora el hábito se esfuerza para llevarme a mí. Yo me subo encima de los hábitos y los hábitos me llevan, ¿no? Y me llevan bien lejos, ¿no? Así que esfuérzate en crear hábitos y ya verás lo lejos que te llevan ellos. Es así, el tema de los hábitos es increíble, es increíble. Cuesta un poquito al principio, pero Mm, la verdad es que es lo que decís, cuando uno ya creó ese hábito, después va solo, ¿no? Como cuando uno se pone, voy a hacer ejercicio, y luego de un tiempo ya es como algo natural y hasta te lo pide el mm, cuerpo, tenés que sí. hacer ejercicio porque te sentís bien el día que no lo haces, te sentís mal. Entonces, es maravilloso y es increíble lo que los hábitos nos van modelando. Raymond, si tuvieras que recomendar uno de tus libros, ¿cuál sería? Pues mira, de lo que estamos hablando hoy, yo creo que la era de los expertos. La era de los expertos es un libro que nos explica lo importante que es el conocimiento en esta época, que vender conocimiento es la clave, porque además es un intangible que no se acaba nunca, el conocimiento siempre crece, no se acaba, con lo cual siempre puedes adquirir más conocimiento para venderlo. ¿Eh? Te permite ser digital, porque el conocimiento se puede poner en un soporte digital y que te permite tener ingresos pasivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en tu profesión da igual si tienes que entregar tiempo en como un servicio. Yo te diría que también vendas productos. Si pueden ser productos de tu marca, mejor, porque son tu producto y eso te da un prestigio. Y que vendas todo.
Que vendas tu tiempo, pero también su tiempo, tiempo de otros. Que vendas tu conocimiento, pero probablemente también tus productos. Que vendas productos y si no los tienes, productos de otros. O sea, al final es escoger lo mejor para atender a tu público, ¿no? Y siempre con eso, creando esa diferenciación, esa especialización y ese ser experto. Esto el libro, La era de los expertos, pues lo explica que el futuro de los negocios va por ahí. Ya no es una elección, como decíamos antes, decir, bueno, yo no sé si seré emprendedor o no. Bueno, es que si no lo eres, te vas a morir de hambre, es que es así, porque no habrá empleos, no los habrá, y los que habrá no te van a gustar. No te van a gustar lo que te van a pagar, no te va a gustar nada. Entonces, ya no es una opción de si quiero o no quiero, si sé o no sé. Es que no hay otra opción. Es que o es esto o es, en fin, una vida totalmente gris, ¿no? Entonces, la era del experto es, chicos, esto ha cambiado. Vamos a un mundo en el que tenga conocimiento y lo pueda convertir en servicio, en valor, le va a ir muy bien y el resto van a ser pues gente totalmente sustituible obviamente pues por robots y por inteligencia artificial y nada, serán espectadores. O sea, aquí la elección es clara, ¿no? Así que se lean la era de los expertos. La era de los expertos, para despertar, para seguir despertando. Bueno, Raymond, me encantó hablar contigo. Te vuelvo a decir que para mí fue un honor que me regales un ratito de tu tiempo. Por favor, decile a la gente, a esa poquita gente que no te conoce, dónde te pueden encontrar. Así siguen nutriéndose de tu conocimiento. Sí, bueno, pues me pueden encontrar en las redes sociales de Instagram, Telegram, YouTube. En YouTube tengo un montón de vídeos. Y también en la web raimonsamso.com y de lo que estábamos hablando hoy, institutodeexpertos.com. Yo tengo el institutodeexpertos.com donde desarrollo el programa de expertos donde una vez al año mentorizo en grupo online a las personas que tienen una profesión pero que la quieren convertir en un sistema. Personas que tienen clientes pero que quieren tener fans. Personas que ganan poco y quieren ganar mucho. Pues todo eso es lo que hago en el programa de expertos, así que me encuentran en institutodeexpertos.com. Ahí está, ahí lo saben. Raymond, muchísimas, pero muchísimas gracias. Buenas tardes, espero que te pongas bien pronto y fue un Sí, placer hablar contigo. Gracias, Raymond. fue un honor estar contigo. Eres una inmensa profesional, Andrea. Te felicito de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso enorme, un abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, la entrevista con Raymond Sansó fue increíble, es un ser maravilloso, nos dejó un montón de perlas. Vender es ayudar, una de las grandes cosas que nos dijo hoy, y ya sabes que lo puedes encontrar en institutoexpertos.com. Un beso grande, me despido y hasta pronto.